Buenas, mi nombre es Nairobi Rosario Cabrera Quesada y hoy, con motivo de la asignatura Reflexión Filosófica, yo les estaré hablando de un tema del libro de Introducción a la Psicología de Tomás Melendo, que también es un filósofo. Pues bien, de los 6 capítulos que contiene, aparte del apéndice y también como de una breve introducción que este libro da, yo decidí coger el capítulo número 5. ¿Por qué cogí este capítulo? Bueno, porque este capítulo, que es titulado, por cierto, Filosofía, Fe Cristiana y Teología, me interesó cómo puede ser que la fe y también la razón estén unidas. ¿Cómo fue que puede ser que la filosofía y la fe se unan? Porque básicamente parecen contextos, parecen significados que se disputan entre sí, por así decirlo. Entonces me gustaría ver si ellos se necesitan, si se contradicen, si se eliminan, o sea, ¿qué relación hay entre ellas dos? Para decir. Ya de acuerdo a esto, luego de leer el libro, sin tratar de muchos spoilers, para mí la importancia que tiene para la reflexión humana es que no por ser filósofos debemos dejar de ser cristianos, sino por ser cristianos debemos dejar de ser filósofos. Puesto pues lo que vamos a ver entre los que pase esta definición de este capítulo del libro, veremos que en realidad una depende de otra, puesto que vamos a decir, una puede plasmar la idea, pero ¿de qué sirve una idea si esta idea no se realiza, si esta idea no se constituye, si esta idea no se lleva al acto? Asimismo, ¿de qué vale el acto si no tenemos una idea? O sea, es imposible que nosotros podamos hacer una cosa sin tener inicialmente la idea. Entonces esa es como la relación que se plantea entre ellas dos. Y por eso para mí es importante, puesto que aunque una persona pueda creer que por una no tiene la otra, en realidad está completamente equivocada, y esto lo vamos a ver a raíz de que vayamos definiendo todo este tema y de qué trata este capítulo. Ambos conceptos, aunque parezca increíble, guardan una armonía, puesto que la fe, aunque no se crea, la fe sin razón, sin conocimiento, sin entendimiento, no puede hacer absolutamente nada. Puesto que cualquier persona, para hacer cualquier cosa, tiene que tener una actitud inicial, tipo así como un conocimiento, pero también este conocimiento debe irlo perfeccionando, debe irlo estudiando, debe seguir siempre dándole seguimiento. Por ejemplo, una persona que quiera ser un pastor, un sacerdote, un padre, que quiera hacer un culto o que quiera tener una misa, debe leer lo que tiene que decir, debe aplicar sus conocimientos sobre eso, debe tratar de entenderlo para así poder realizarlo. Pero también es importante saber que no porque las personas tengamos esa actitud inicial y no porque los seres humanos tengamos esa actitud inicial, siempre se va a conseguir el aprendizaje, puesto que debe estar en nuestra capacidad, en nuestra facultad natural hacer ese tipo de cosas. La facultad natural ya viene a ser la parte de la fe, la parte que viene de Dios, cómo Él nos ha creado para que podamos poner esto, para que podamos aplicar esto, como quien dice. Por ejemplo, yo como persona, nosotros las personas podemos saber dibujar, vamos a poner cualquier cosa, una piedra, qué sé yo qué, pero una persona que amplíe más, le dé más seguimiento, perfeccione, puede saber dibujar un paisaje completamente hermoso. Sin embargo, hay una facultad natural que no tienen, por ejemplo, esta gatica, como aquí podemos ver. Ella no tiene la facultad natural, aunque yo le enseñe mucho y mucho a dibujar, a hacer una ecuación, ella no la va a aprender porque esto no está dentro de sus facultades naturales. Bueno, pero en relación de la razón y la fe, podemos ver que ambas se pueden amplificar entre sí y ayudar. Una es como el lente que ayuda a la otra a ver mejor. Y es que tanto la razón como la fe han sido creadas de Dios, puesto que si Dios creó la naturaleza, que es lo que nosotros consideramos como la razón, y también es el autor de la revelación de la misma, que es lo que se conoce como la fe, significa que ambas cosas
fueron creadas por él, y no pueden ambas cosas ser creadas por una misma persona y contradecirse entre sí. Incluso el autor puso un ejemplo de Platón, de ese filósofo griego, donde él decía que para conocer una cosa mucho mejor necesitaba a tener una revelación divina. Él estaba de acuerdo, porque si él le encantaba el conocimiento, y si él para conocer una cosa completamente a fondo necesitaba hacer eso, pues él lo aceptaba. La fe y la razón son amigas, puesto que ambas proceden de Dios. Aunque la razón nos da verdades a través de la inteligencia humana, la fe también nos da verdades, solo que más altas, pero al final estas dos se terminan uniendo. Pero porque ahora en la actualidad se sienten como que estos conceptos están totalmente divorciados. Pues, como se establece en el libro, en el tiempo del modernismo, las personas racionalistas, cuando veían que algo no tenía un proceso de pasos, un procedimiento, métodos, como así como lo tienen las matemáticas y las ciencias, que sabemos que la ciencia tiene el método científico, y que que tiene la investigación científica, y que esta investigación científica tiene el método científico. Entonces, si ellos sentían que algo no se podía comprobar así tipo con esos pasos, esos procedimientos, a ellos no les interesaba si esto era verdad o no, sino que simplemente lo rechazaban. Yo creo que se ha escalado incluso hasta la realidad de hoy, que personas como yo pensábamos que en realidad ambas no tenían nada que ver. Vamos a hacerle una pregunta a la persona detrás de cámara. ¿Usted piensa que la fe y la razón están completamente divorciadas o que se unen en algún punto? Yo pienso que en un punto ya puede que se unan, pero en la mayor parte no, porque la fe es creer sin tú ver las cosas. Y la razón es algo que tú tienes que palparlo, comprobarlo de que es verdad. Bueno, muchos quizás podríamos pensar así, pero para irnos a una explicación de todo esto, tenemos que ver que hay una parte en que el autor dice que la fe en realidad no elimina a la filosofía. ¿Qué tenemos aquí? Que en el modernismo, los racionalismos decían que si ya una cosa, tenía una respuesta, no había por qué filosofar sobre eso. Sin embargo, el autor está en completamente desacuerdo con esta parte, y yo lo entiendo perfectamente. Pues él dice que aunque una cosa ya tenga respuesta, no significa que escalón tras escalón no podamos llegar a esta respuesta de una manera racional. Y que incluso hay cosas que se han dicho la respuesta ya por la fe, pero que de parte de la filosofía, de parte de la razón, aún no tienen razón. Aún no han llegado a esta respuesta. Entonces, ¿qué dice el autor sobre esto? Que lo importante es la calidad, la certeza, la inteligencia con la que con la que se llega a esta respuesta o a esta resolución que ya tiene preestablecida. Eso es lo que para él vale. Y que entonces los filósofos cristianos no tienen que dejar de lado su fe para hacer filosofía. Y no tienen que dejar de lado su fe para hacer filosofía. Y que tampoco pueden basarse nada más en la filosofía a la hora de y que tampoco no tienen que basarse nada más en la fe a la hora de hacer la filosofía, pues ahí estarían dejando totalmente de filosofar. ¿Qué vamos a dejar dicho sobre esto? Que no es simplemente sí porque Dios lo dice, porque así lo establece la Sagrada Escritura, sino como quien dice, explicar el porqué de esto. Tenemos otro ejemplo de un filósofo que es Carlos Cardona. Él ponía el ejemplo, vamos a ver aquí, se ponía como que la fe, como podemos ver, sería este hilo que está sosteniendo a esta aguja, que en este caso sería la razón. Sin embargo, pongámoslo también como un árbol. El árbol sería la fe y tiene los frutos que son las razones, pero quizás estos frutos ya le están pesando mucho. ¿Qué pasa en este caso? Viene la filosofía como un apoyo que sostiene el peso entre ambos, para que ellas se puedan unificar y convivir entre sí. Entonces vemos aquí que si se elimina, si se corta lo que es la razón, lo que es la fe, antes de que se haya alcanzado o desarrollado totalmente la razón, entonces se nos cae la cosa. Necesitan una de la otra para que todo se pueda dar de manera más clara. También tenemos un ejemplo de Juan Pablo II, que él nos dice que muchas veces muchos
muchos procesos, muchas cosas que se han llegado, la filosofía han sido indirecta o directamente gracias a lo que es la fe. Se han permitido desarrollar verdades que han sido gracias a las revelaciones de la fe. Yo tengo un ejemplo sobre esto y es como vimos en los tiempos anteriores, las mujeres como que no tenían derecho, las mujeres no tenían, no podían votar, no tenían igualdad, que nada más eran los hombres. Pero también tenemos que habían hombres que no tenían tampoco estos derechos porque eran considerados como esclavos. Y que esto tenía que ver quizás por el color de piel, por su estatus social y económico. Sin embargo, el cristianismo aquí fue diciendo que las Sagradas Escrituras decían que todos éramos iguales, porque todos habíamos sido creados por Dios, todos éramos iguales y por tal teníamos que tener el mismo valor, los mismos derechos, etc. Y como vemos aquí, la fe dijo esto, pero la razón no se quedó así porque lo dijeron las Sagradas Escrituras, sino que la razón comenzó, pero ¿por qué de esto? A investigar. Y ahí se dieron cuenta, entonces llegamos al mundo actual donde quizás esa esclavitud ya no se encuentra de la misma manera. Entonces, el texto dice que la fe no sustituye a lo que es la razón, sino que como veníamos diciendo antes, la ilumina, es como una lentilla, esa cosa está allá lejos y ella le dice, pues mira hacia allá, entonces busca la manera de poder llegar a este punto. Bien, tenemos otro punto, que es que la fe hace humilde a la razón, puesto que se muestra que hay más realidades de las que ella puede acaparar. Otro punto que también se establece en el libro es que quizás después de lo que fue el pecado y el modernismo, las personas se fueron apartando de Dios y que esta quizás pudo ser una causa de que después las personas comenzaran a despreciar la parte de la fe. Y también es que como muchas personas estaban adoptando eso de que las cosas tenían que comprobarse para poderse creer, cuando una persona decía que era creyente, que creía en eso, entonces las personas le decían, pero ¿qué fundamento tú tienes para eso? ¿Por qué tú crees en esa parte? Entonces a partir de eso las personas como para estar en el bien común, para encajar, comenzaron a dejar hacia un lado lo que ellos creían. Sin embargo, la razón no puede encontrar su plenitud sin la fe. Y es que ambas, si no se tienen ambas, no tienen sentido. Otra cosa que tenemos que poner es que no es simplemente que la fe le está ayudando a la razón, también la razón ayuda a la fe. ¿Cómo? Pues es que incluso en los creyentes comunes, ellos también, aunque no estudien a la filosofía como una carrera, ellos también como intelectuales que pueden llegar a ser, ellos necesitan el conocimiento, ellos necesitan formarse, ellos necesitan apelar a la filosofía, apelar a la teología y apelar a diversas cosas para poder desarrollar sus funciones de manera correcta. Y aunque ellos no lo puedan creer, ahí ellos también están utilizando la razón. También tenemos que destacar que no basta. Entonces, es que no basta con creer lo que se nos ha dicho solo porque se nos ha dicho. Solo porque nos dijeron, no, porque procede de las Sagradas Escrituras, procede de Dios. Tenemos que entender por qué de esto, por qué es que Dios plantea esto, por qué es que debe ser así, no simplemente decir que, no simplemente quedarnos con esa parte. Y ya para concluir, tenemos que la razón ofrece lo que es como un auxilio hacia la fe. ¿Qué sucede aquí? Que la fe plantea esta idea, quiere un ejemplo, una catedral para poder dar sus misas y para poder dar los diversos eventos que ella quiera realizar, pero esta idea es simplemente una idea. Si no se tiene la razón, el conocimiento, la arquitectura, los ingenieros para que puedan construir esta catedral que ella quiere, se quedaría simplemente una idea. Entonces aquí lo importante es que la luz que da la fe es una idea, una resolución, un final, una respuesta, pero si la razón no camina, no se va desarrollando y llega hacia esta idea, hacia esta resolución que quiere la fe, entonces simplemente se quedaría ahí y no tiene sentido. Por eso es que ambas son un apoyo mutuo, porque se dan auxilio, se dan visión, se complementan perfectamente. En resumen, se trata de uno. Un creyente no está condenado a no filosofar. Estas son creencias erróneas que tienen algunos pensadores, entre ellos tenemos a uno del siglo XX, Heidegger, pero para esta cuestión el autor nos plantea que lo importante es que la filosofía profundiza en estas verdades. También tenemos que es importante la calidad de estos razonamientos.
2. Lo que es la fe proporciona lo que es una luz en el camino de la razón, de tal manera que mediante procesos, etcétera, esta razón pueda llegar a lo que es la fe. 3. También tenemos que la fe sana la razón. ¿Por qué? Porque la razón quedó limitada o debilitada después de lo que fue el primer pecado. Pero a ella la sana, sí, pero también le establece sus límites y le da a ver que hay ciertas verdades que ella solo puede conocer o puede manejar a través de la misma fe. 4. También tenemos que esta vivencia que se tiene de que hay que solo tener la razón y dejar de lado la fe, está mal, ya sea porque uno lo haya adoptado por uno propio o porque uno lo haya hecho como para encajar en el mundo. ¿Por qué? Porque siendo nosotros seres que estamos en constante intradistancia con nosotros mismos, es como necesario tener un punto al cual llegar, saber que tenemos un sentido, que tenemos una razón, así como lo encontró Tomás de Aquino cuando luego de su largo recorrido de su vida y todo eso, encontró como descanso en la fe en Dios y sintió como sus hombros se aligeraban. 5. También tenemos que tener pendiente que no simplemente la fe le proporciona la razón, sino que también la razón le proporciona la fe, puesto que hay conceptos de la fe que solo son entendidos gracias a lo que es la razón. ¿Cómo que? Como que Dios no es materia, y también tenemos algo que es respecto a los sentimientos, que aunque son algo que nosotros no podamos tocar, que no podamos ver, pero que sí existe. Entonces esto nada más es explicado a través de la razón. 6. Que si no se integra lo que es la razón y lo que es la fe, no tendríamos lo que es la teología, que es como la que la estudia y la integra ambas. Entonces no conoceríamos al mundo como tal. ¿Qué aprendí de todo esto? Bueno, que la fe y la razón se necesitan y se necesitan juntas. También entendí que la fe fortalece, guía y ayuda a la razón. Y que incluso en esas obras de infraestructuras más cristianas que podamos saber, se encuentra aquí lo que es el conocimiento y lo que es la razón para la construcción de la misma. Y que un mundo se entiende y se comprende mejor cuando tanto como la fe y la razón se encuentran unidas. Una reflexión que yo dejaría es que no simplemente adoptemos y creamos las cosas porque nos digan que las debemos de creer porque están en la fe, sino que nos pongamos a pensar el porqué de estas cosas, el por qué la estamos creyendo, el por qué la debemos creer, el porqué de su origen quizás. Porque puede ser que nosotros solo aceptando, que nos digan, porque vienen de la fe, nosotros estemos creyendo cosas que en realidad no están fundamentadas con la fe, sino que simplemente nos han dicho, por eso es importante investigar. Yo dejo a resolución de ustedes, a investigación de ustedes, esta parte de cosas que nosotros podamos estar creyendo que vienen de la fe y no es así.